buenas tardes, señoras, señoritas, caballeros. En esta tarde tengo el gusto de recibir en el set al señor economista Alejandro Cruz. Él ha venido el día de hoy invitado por mí. Él es hijo del doctor Marcelo Cruz, con quien hicimos una entrevista hace unas cuantas semanas. Él es un neurólogo, el papá. Su hijo es economista, pero está sus conocimientos muy ligados a la neurología, a la ciencia de neurología prácticamente. De manera que quisiera hacer un comentario previo antes de comenzar con usted. Hicimos una entrevista con el doctor Cruz sobre el aspecto humano y profesional del neurólogo. Ese programa sirvió para que él encuentre personalmente en mis dolencias que tenía algún problema circulatorio o, ¿cómo se llama? Algo en las rodillas o neuropatía, sí. O sea, ese era el problema que encontró él, que yo tenía una neuropatía, curiosamente, pero descubierta a través de su estudio del cerebro, ¿no? De manera que, por suerte, no es nada en la cabeza, sino simplemente en las rodillas y en la parte inferior de las piernas. Pero no es cosa del otro mundo, porque el doctor Cruz en su programa repitió lo que dijo personalmente, que yo entré en silla de ruedas y que en 3 o 4 meses saldré caminando. Como usted ya veo, y estoy más o menos caminando. De manera que la palabra del doctor Cruz está vigente y eso es motivo adicional para saludarle con mucho afecto a usted y vamos a conversar un tema. ¿Cuál es el tema suyo, su trabajo que está realizando como economista neurólogo? Sí. Bueno, primero quisiera agradecerle por la invitación y la oportunidad de estar en su programa. Bueno, yo a la base soy economista, tengo una especialización en inteligencia de mercados, pero también me especialicé en las neurociencias. Tengo una especialización en las neurociencias y básicamente el trabajo que llevo haciendo ya 12 años es elaborar proyectos y estrategias que combinen herramientas de la promoción de la salud mental y neurológica por el bien y el desarrollo económico y social de las comunidades. De las comunidades. De las comunidades. Claro. Actualmente soy director ejecutivo de Neurologic International, donde mi padre es el director médico, y conjuntamente al resto del equipo hemos trabajado con una misión de poder ampliar la cobertura en salud mental y neurológica. Además de eso, hemos realizado proyectos de investigación que nos han dado la información necesaria para saber dónde atacar y cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades en salud mental y neurológica a nivel comunitario. En el 2014, por ejemplo, nos abrimos un punto de servicio en el sur de Quito y nos dimos cuenta la gran necesidad que tenía este sector de una atención especializada y la falta de información que había. Encontramos casos 20 años sin diagnóstico, casos de epilepsias maltratadas, migrañas, justamente algo que es especialista el doctor Marcelo Cruz, lo que es la cisticercosis cerebral. Encontrábamos casos de calcificaciones en el cerebro que no han sido diagnosticadas ni tratadas a lo largo de varios años. Entonces había una gran necesidad de especialistas y de una atención médica en este sector de la ciudad. Bueno, yo quisiera que con su experiencia que lo tiene junto a su padre adicionalmente, nos cuente sobre aquello que el Burgo está comentando, que cree que el médico, el neurólogo, es médico de los locos. O sea que
Yo veo que no es eso. Puede ser que haya alguien que tenga algo de cerebro, algo de locura, pero ¿qué realmente qué es la neurociencia? Claro, justamente esa es una impresión que se tiene, que si uno va al neurólogo es que o está loco o tiene algún tumor cerebral, algo muy grave, cuando hay que entender primero qué es la salud mental y neurológica. La salud mental y neurológica, la buena salud mental y neurológica, no es solamente la ausencia de algún trastorno o alguna enfermedad, sino es un estado de bienestar donde el individuo tiene las capacidades de reconocer sus capacidades, sus competencias, de saber afrontar las tensiones normales de la vida, ser productivo en el trabajo que hace y con ello aportar a la comunidad. El tener el ir al neurólogo no es solo por estar locos, es simplemente lo que hay que entender es que uno tiene que tener un funcionamiento del cerebro adecuado para poder afrontar los problemas cotidianos de la vida. Usted me estaba comentando un ratito antes de comenzar nuestra charla que ciertos barrios que han sido tratados por usted, me imagino que por su padre también, la conducta que había de familias de estos ciertos barrios no era la deseada y que esa conducta cambió en favor de bienestar. ¿Cómo es eso? Efectivamente, el tema de la salud mental y neurológica hay que conocer otro concepto, que la buena salud mental y neurológica no es el fruto o el resultado de un país en desarrollo, sino un prerequisito para alcanzar el mismo, para alcanzar este desarrollo. Hay muchos problemas sociales como la drogadicción, alcoholismo, delincuencia juvenil, embarazo precoz en la adolescencia, violencia intrafamiliar. Todos estos son problemas de salud mental que se pueden abordar con un programa de salud mental y neurológico a nivel comunitario. Nosotros tenemos una experiencia en San Juan de Cumbayá, donde se organizó a la comunidad, se identificaron a los líderes comunitarios y se establecieron cuáles son las necesidades en salud mental y neurológica, donde aparecieron que había muchas de estas problemáticas que acabo de enumerar: alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, embarazo precoz en la adolescencia. Hay que aumentar una más, los aficionados al robo. Claro. Que también me imagino que es mental, ¿no? Efectivamente, porque todo se basa en el comportamiento. Claro, el comportamiento. Y eso es parte del sistema de cómo funciona nuestro cerebro. Así es. Porque algunos sí pueden robar, otros no. Porque unos sí son drogadictos y otros no, teniendo un mismo contexto socioeconómico. La adicción no es el problema. Es un problema, sí, pero no es el problema. Porque hay que ver por qué uno se vuelve adicto. Estudios demuestran que cuando uno sufre algún problema, alguna enfermedad temprana, en la infancia, al momento del embarazo, hay algún problema, al momento del parto, eso entorpece el desarrollo físico y cognitivo de las personas, lo que les da una mayor probabilidad de caer en estos problemas sociales. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo es trabajar con la comunidad. Primero identificando las necesidades y luego haciendo un mapeo de cuáles son los recursos que tiene esa comunidad para establecer cuáles son las brechas. Y de esa forma entablar estrategias prácticamente personalizadas para esa comunidad. Bueno, lo que entiendo es que el doctor Marcelo Cruz, su padre, es el autor de toda esta cosa que les llevó a sus hijos incluso a involucrarse en este parte de la salud mental, digamos, ¿no es cierto? Claro. Hablemos un poquito de este tema que me parece interesante
Porque después de la entrevista que yo hiciera al doctor Cruz, recibí muchas llamadas. Unos para pedir su dirección y poder conversar con él ciertos temas sociales que se presentan en la vida. Y otros para más o menos estar seguros de cuál es la profesión que él aborda, que hace todos los días. Entonces, continuemos, doctor, usted economista. Sí, bueno, la labor de mi padre ya son casi 45 años al servicio del país. Él se ha basado mucho en la investigación científica y justamente hace poco, en 2016, se culminó una investigación sobre la epilepsia, que pese a que se enfocó sobre la epilepsia, abarcamos otros trastornos neurológicos, donde identificamos cuál es la situación actual en salud mental y neurológica del país y vemos que los datos son bastante alarmantes, bastante dramáticos. Y uno de los principales problemas es la falta de información a la comunidad sobre cuáles son las distintas enfermedades y trastornos neurológicos y mentales, a quién tenemos que acudir, cuáles son los mejores tratamientos terapéuticos, cuáles son las distintas alternativas. Otro problema también es la falta de capacitación. El Ecuador tiene un déficit importante de profesionales en esta área, donde en el estudio se salieron los resultados del 72% de los médicos en las zonas rurales no prescriben, no recetan antiepilépticos ni piden un electroencefalograma, que es un examen médico básico en la neurología. El primer electroencefalograma se hizo los primeros estudios en 1912 y los primeros estudios con humanos en 1920, hace 100 años. Y en el Ecuador no se usa esta herramienta, que ahora ya tenemos electroencefalogramas con mucha más tecnología, que nos dan un diagnóstico mucho más preciso, un mapeo cerebral bastante detallado. Y lastimosamente el 66% de los médicos encuestados dicen no tener suficiente conocimiento sobre cómo tratar estas enfermedades. Y es normal, no existe en el país un programa de entrenamiento en neurología y salud mental. Uno creería que los servicios de neurología deberían ser muy sofisticados y muy costosos, cuando la OMS nos ha determinado que se puede hacer a través de un programa de atención primaria en salud mental y neurológica, abarcar la mayoría de estos problemas. ¿Por qué la necesidad de tener esto? Primero, el conocimiento de la ciudadanía, que no conocen bien qué es lo que hace un neurólogo, cuáles son los avances científicos. Nos encontramos con muchos pacientes que llevaban 20 años sin diagnóstico y el diagnóstico era muy simple. O epilepsias, hay varios tipos de epilepsias y tratados con el antiepiléptico equivocado, que no solo no les ayuda, sino que les perjudica. Dentro de este estudio, lastimosamente, uno de los encuestados no llegamos a tiempo y no le pudimos cambiar el antiepiléptico y falleció por estar con el antiepiléptico equivocado. Otro de los problemas identificados es casi el 70% de las personas con algún trastorno, sobre todo con epilepsia, no tienen educación, no se casan y no tienen trabajo. ¿Qué quiere decir esto? No están integrados en la sociedad. La sociedad, claro. Eso es un costo para la salud pública y es un costo de oportunidad, porque estas imagen personas del país también no están trabajando. Exactamente, también es una imagen del país. Nos mete en este ciclo de la pobreza
desde un punto de vista de salud mental y neurológica. Esta mañana he visto con satisfacción un programa que hacía el municipio de Quito con los niños, con los caballos. Me imagino que el caballo es un medio para ayudar a los niños que tienen estas deficiencias mentales, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros combinamos la neurología con la neurorehabilitación, que a veces aquí están en cierta forma muy peleados lo que es la neurología, la psiquiatría y la psicología. A veces el paciente acude a 3 distintos especialistas, el uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa y el paciente queda confundido. Nosotros intentamos dar un servicio integral donde primero vemos la parte neurológica, cómo está funcionando el cerebro. Le damos la medicación o la terapia neurológica adecuada y luego también combinamos con este tipo de terapias, esto de los caballos, la hipoterapia. Nosotros tenemos una terapia donde temas de ansiedad, depresiones, dolores de cabeza, trauma emocional y abuso de sustancias y alcoholismo, podemos dar una alternativa modificando el funcionamiento del cerebro y sin necesidad de ningún medicamento. Tenemos ya pacientes con excelentes resultados donde no se utilizó 0 medicación. Y lo bueno de utilizar 0 medicación es que hay 0 efectos secundarios. A veces el usar este tipo de drogas podemos ayudar a un órgano, pero afectar a otro. Curiosamente, cuando yo fui a visitar al doctor Marcelo Cruz, yo llegué en silla de ruedas, porque algún accidente sucedió con algún médico que se equivocó y me dejé de caminar por culpa de una inyección mal puesta, simplemente. De todas maneras, no podía yo pensar que un neurólogo podía encontrar algún problema que tenga con las piernas, pero ha sido real. Claro, porque el neurólogo ve el sistema central, el sistema nervioso central, cerebro, pero también el periférico, que son todas nuestras extremidades. Uno mueve las piernas, los brazos, todo con el cerebro. ¿Usted usó, cuál era el diagnóstico que dio el doctor? Neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Exactamente lo que estamos hablando, claro. ¿No es cierto? Entonces hay que saber qué médico es bueno para qué. Claro. Y eso es la falta de información que existe. Entonces hay que hacer una campaña informativa a la ciudadanía. Bien, doctor, yo creo que esta charla con usted ha sido tan beneficiosa como fue la conversación con su padre. De todas maneras, tiene usted la palabra si quisiera aumentar algún comentario suyo de sus estudios, de su experiencia y la razón por la cual están conjuntamente con su padre tratando este asunto tan delicado. Nosotros, en base a nuestras investigaciones científicas, hemos visto la necesidad de crear un programa, un plan integral de desarrollo estratégico en salud, que por sus siglas lo llamamos PIDE Salud, Plan Integral de Desarrollo Estratégico en Salud. Yo, como economista y como especialista en neurociencias, combino los avances científicos en las neurociencias, en el estudio del funcionamiento del cerebro, con la problemática social y cómo impulsar el desarrollo económico y social a nivel comunitario. Muy bien, doctor, ha sido de una gran alegría para muchos oyentes y videntes que estarán disfrutando de esa charla suya, que ha sido muy positiva, y yo dejo constancia de mi agradecimiento. Le envío un saludo muy afectuoso a su padre y espero que no sea la última vez que tengamos. Está el canal a su disposición, el programa Amigo con Mayor Razón, de manera que si no tiene algo más que comentar, nos despediríamos. Le agradezco la presencia suya aquí y pues lo mejor... Hay que continuar informando. Seguir informando. Sí. Le doy un apretón de manos, doctor, gracias. economista. Muchas gracias a usted.